La habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea en sí misma. Esto lo decía Aristóteles y tiene mucha razón, sobre todo todos nosotros que somos abogados y nos dedicamos al derecho y sobre todo en temas de amparo, ¿no? Donde tenemos que especificar de manera directa, oportuna y clara nuestras ideas, sobre todo en el acto reclamado. Y es el tema que vamos a tener el día de hoy. Tenemos grandes invitados. Primeramente me presento, ya me conocen, su amigo y servidor, licenciado Sergio Daniel Larios, y me acompaña mi amigo y servidor, licenciado Luis González. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Bien, pues aquí andamos. Buenas tardes, noches, días, como la otra vez lo dijimos. Gracias por acompañarnos. Luis González, ya saben, aquí presentándonos. Primero que nada, antes de entrar en materia y presentar al gran invitado que tenemos el día de hoy, gracias a la gente que nos ha dado particularmente nuestros números el apoyo, la gente, nuestras 152 vistas que hasta yo contabilicé del primer podcast. Gracias por las visitas, gracias por darle ahí el like, gracias por compartirlo, por apoyarnos. No somos expertos en esto, es importante decirlo, pero... Somos coyotes, amigo. Somos coyotes. Sí somos medios expertos en lo que hacemos, pero no somos expertos en grabar. La verdad es que es un proyecto que le estamos poniendo alma, cuerpo y corazón, como alguien decía. Para ustedes, espero les siga gustando. Ya no nos vamos a ver tan tensos, vamos a tratar de hacerlo, pero bueno, para entrar en materia y seguir con esto, amigo, por favor, haznos el honor de presentar a nuestro invitado. Claro que sí. Bueno, pues primero iniciamos y bienvenidos a nuestro podcast Ilegales, un derecho diferente. El día de hoy me complace presentar al licenciado José Manuel Benítez Bedía, que es un especialista en materia de amparo, ¿no? Cursó la licenciatura en la Escuela de Derecho de Ciencias Sociales para la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene diversidad, muchísimos diplomados de amparo. Yo creo que y derechos humanos, yo creo que si yo tengo una pared, amigo, el licenciado tiene 5 paredes repletas de diplomas. Entre su experiencia laboral, bueno, pues fue maestro de la asignatura de la Facultad de Derecho de Culiacán, el UAS, en Derecho del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo, coordinador del Bufete Jurídico Estudiantil en el área de Derecho del Trabajo, también de la Escuela de Derecho de Culiacán, abogado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, llevando asuntos laborales, maestro de asignatura en la Escuela Libre de Derecho de Culiacán en materia de Derecho Administrativo, maestro de asignatura en el Centro de Estudios Superiores de Guamúchil en materia de Introducción al Derecho y Derecho del Trabajo, abogado del Ayuntamiento de Salvador Alvarado de Sinaloa en asuntos laborales, abogado del Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa en asuntos laborales, coordinador académico y administrativo de la Facultad de Derecho Culiacán UAS, maestro de asignatura de la Facultad de Derecho Culiacán en materias del Derecho del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo, maestro del Sistema de Semiescolarizado del UAS también, maestro diplomado de Derecho Familiar y Derecho del Trabajo también en el UAS, y maestro en la Universidad Metropolitana de Guadalajara en las materias de amparo y Derecho Constitucional y Derecho Internacional Privado, maestro en diplomados de amparo en la Universidad Metropolitana de Guadalajara y actualmente presidente de la Academia Jalisciense de Amparo y Derechos Humanos AC. Licenciado, pues, ¿habrá una escuela en la que no he ido clases ahí en Sinaloa? Pues yo creo que, no sé, a lo mejor me faltan algunas ya últimamente las que se han creado, porque hay varias que ya son nuevas, que no me tocó conocerlas, pero bueno, la principal es la Universidad Autónoma de Sinaloa y fui maestro de ahí. Tuve la suerte y el privilegio de ser maestro. Qué gran trayectoria, la verdad es bonito dar clases, ¿no? Sí, la docencia es muy bonita. Es muy bonita. Y tener ese contacto con los estudiantes, bueno, hay de todo, ¿no? Hay el estudiante que sí quiere echarle ganas y el estudiante que no. Que lo repruebe la vida, maestro. Es un ambiente muy bonito, ¿no? Sí, claro que sí. El ambiente estudiantil. Licenciado, pues entrando en materia, primeramente antes de entrar en materia, nosotros lo primero que hacemos es conocer a nuestros presentados. Y nos gustaría saber cómo es que inició en esto de la materia de derecho, qué le nació, cuándo usted dijo, pues voy a ser abogado, pues se echó un volado, a veces así pasa. Bueno, primeramente dar las gracias por la invitación, ¿no? Es un buen proyecto que ustedes tienen y realmente me satisface, me da gusto que me hayan invitado. Y bueno, pues las veces que me inviten aquí estaré con ustedes. Gracias. Fíjense que yo cuando estaba estudiando la preparatoria tenía en mente estudiar psicología. Olé. Pero en una ocasión dos maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que eran maestros de Derecho en aquel tiempo, dieron un curso para los que tuviéramos interés en estudiar Derecho, y de ahí me nació la idea de estudiar Derecho, y a partir de ahí pues ingresé a la Escuela de Derecho una vez que concluí mi preparatoria
Incluso una vez que terminé la carrera, ahí mismo pues fui maestro de la escuela misma de Derecho donde estudié. Inmediatamente, en cuanto terminé la carrera, me contrataron. Teníamos buenas relaciones, afortunadamente, con la gente que tenía control ahí, ¿no? Sí, claro. Entonces, a partir de ahí, hice la carrera de Derecho como maestro. Y pues bueno, tuve la satisfacción de servirle a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y posteriormente ya por cuestiones de la vida pues me vine a radicar aquí a Guadalajara, y ya tengo aquí como 15 años radicando y dando clases también en algunas universidades privadas. Y bueno, pues es una carrera muy bonita, también ejerciendo la profesión, principalmente desde que inicié mi carrera, pues como en Derecho del Trabajo. Después, últimamente, ya tengo algunos años que me he incursionado más en el juicio de amparo, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos trabajando, afortunadamente. Y ese nacimiento y ese pizquito que tuvo, ese interés, ¿usted no tiene familiares abogados o nada más así de repente se enamoró no, al principio, cuando yo salí de la carrera, prácticamente antes, desde que era pasante, un tío mío, abogado, me invitó a su despacho y yo empecé a trabajar en su oficina desde que estaba en segundo año en la escuela de Derecho. Ole. Y de tal manera que cuando yo salí de la carrera, pues salí con mucha práctica, ¿no? Ya con cierta experiencia, ya no me daba miedo ir a los tribunales. ¿Por qué? Porque ya había perdido el miedo por la práctica que estuve realizando como estudiante. Y es que eso es buenísimo, ¿no? Y como pasante y ya después como abogado titulado, ¿no? Y es que realmente eso es bueno porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el alumnado es salir, que es lo que platicamos la semana pasada, es salir y enfrentarte a la vida del abogado sin saber nada. Así es. En donde decíamos, es que pues es una vida el litigar y es otra escuela y otra vida el estudiar, ¿no? Donde ves pura teoría y sales y dices, ¿y esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Es una ventaja grande el tener... Efectivamente, yo tuve la suerte, fíjate, de como estudiante practicar en un despacho. Incluso pues estuve trabajando de alguna manera, estuve obteniendo ingresos económicos, trabajando pues en vueltas, yendo a los juzgados, llevando a ciertas jurisdicciones voluntarias que no era complicado. De tal manera que cuando salí pues ya no me fue difícil, ¿no? Pero incluso cuando salí trabajé como coordinador en el área laboral del bufete jurídico estudiantil. Tenía siempre bajo mi responsabilidad 40 pasantes, siempre, el tiempo que estuve trabajando ahí. De tal manera que incluso aprendiendo junto con ellos también, ¿no? Porque desde que yo salí, pues empecé también en el área, ¿no? Yo tengo una pregunta y eso le va a ayudar a muchos abogados que quizás están emprendiendo o tienen ya su despacho, pero al momento de manejar un negocio o lejos de un negocio, un bufete, ya de manera delegacional, se podría decir, con estructura, es donde muchos se traban y no saben delegar, no saben dejar trabajar a los pasantes, a los estudiantes, a los trabajadores, y uno quiere controlar todo como dueño. ¿Cómo se delegan 40 estudiantes, 40 pasantes? ¿Cómo se confía, sobre todo? Mira, cuando yo estaba trabajando en la universidad, ahí en la coordinación, teníamos 40 pasantes. Había varios asuntos, afortunadamente, de tal manera que le podíamos asignar 5 asuntos a cada pasante. Pero no solamente era asignárselos, sino también acompañarlos en el procedimiento laboral de cada uno de los asuntos, enseñarlos a redactar la demanda, enseñarlos a redactar el escrito de ofrecimiento de pruebas, enseñarlos cómo desahogar una audiencia, e incluso paralelamente a eso, pues también les dábamos ciertas, vamos a decir, prácticas para que se dieran cuenta cómo se desarrollaba alguna audiencia, sobre todo en aquel tiempo, pues la audiencia inicial, que era trifásica, no como posteriormente con la reforma, pues ya fue diferente, ¿no? Pero también los acompañamos en las audiencias, les permitíamos que ellos hablaran, que ellos desahogaran,
claro, nosotros le decíamos, ¿sabe qué? Apunta esto, vas a decir, vas a ratificar la demanda, vas a ofrecer las pruebas, pero ellos apuntaban y finalmente leían, y ellos, pues, les encantaba porque ellos mismos participaban, no solamente eran testigos, ¿no?, de lo que estaban viendo ahí, sino que participaban activamente en los asuntos, ¿no? Que era de las bondades y las ventajas, yo creo, del procedimiento anterior al 2012, donde podías comparecer con cualquier tipo de prueba, de credencial, digo, no se necesitaba cédula, entonces, pues a los pasantes pues se les hacía más atractivo porque podían participar, como bien lo dice. Sí. No, y a mí me tocó el tiempo que no se ocupaba ni cédula profesional. Sí, en aquel tiempo ni penal, ni agrario, ni laboral. Nada, ¿no? Había mucho huizachero, ¿no? Mucha Por ejemplo, gente. a usted, maestro, llegó a pensar en algún momento de la carrera, que era un tema que nosotros tocábamos, que decía, ¿siempre fue afín a la materia laboral o usted tenía otro camino, no? Porque platicábamos la otra vez en el primer podcast donde nos estábamos presentando nosotros, que pues la realidad es de que yo en lo particular pues llegué a hacer esto de la carrera y no sabía para qué rumbo agarrar, no sabía realmente para dónde me iba a ir. Pues andaba como todo, ¿no? Tocando, tumbando las puertas, viendo a ver quién te daba la oportunidad. Pero me imagino que le pudo haber pasado algo similar, ¿no? Que fue pues el puesto que le ofrecieron y pues uno sale y dice, pues quiere la chamba, pero realmente sí le despertó el interés en materia laboral o ustedes querían elegir otro camino. No, cuando yo empecé a litigar como estudiante, como les decía ahorita, pues llevaba asuntitos facilitos, ¿no? Jurisdicciones voluntarias, algunos sucesorios, cuestiones, porque era una notaría también ahí, entonces se presentaban muchas cuestiones de carácter civil, pero cuando hice el servicio social, teníamos que hacerlo en 4 áreas: civil, administrativo, penal y laboral. Y yo pedí, porque me llamó mucho la atención el derecho al trabajo, y pedí nada más hacerlo en derecho laboral, en el área. Y entonces a partir de ahí yo me dediqué por muchos años única y exclusivamente al derecho al trabajo. Salí de la carrera, di clases, litigaba única y exclusivamente laboral, pero siempre de alguna manera litigaba aunque otro asuntito diferente, ¿no? Pero lo fuerte siempre fue el derecho al trabajo, y hasta ahorita es igual. Derecho al trabajo, pero también me metí mucho del amparo, que finalmente el juicio de amparo pues te sirve para todas las materias, sí. Y obviamente pues para el derecho al trabajo también. Sí, eso. Ahorita que estabas diciendo de lo de la credencial, yo me acuerdo en la Junta Viejita, a la otra calle estaba esta institución postal, Correos de México. Uh-huh. Y cuando llegabas que no traías credencial ni nada, ibas con 50 pesos y te van una credencial postal con una foto, y con esas horas con esa comparecías y testigos y entonces o si no ibas al PRI te daban una credencial también, ¿no? Pues había gente que... Ahí estaba la del PRI. Sí, ¿sabes qué? Ve al PRI y te van a dar una credencial, ¿no? Y listo, ya resuelves tu problema. El tema de generar, como decía Daniel, que le asignaba, pues obviamente usted se volvía la cara de la institución, ¿no? Entonces llegaba yo como trabajador y pues no sé qué fueron experiencias que le haya tocado que diga, híjole, en esta no sabía ni qué hacer, al momento de que pues ofreció mal la prueba, en la confesional no preguntó lo que era. Sobre todo el manejo de los errores, ¿no? Sí, porque el tema no nomás es dirigirlo, ¿no? Y nos ha tocado a todos, sino cómo era usted el decir, tengo que dar la cara con la gente, aunque sea un servicio gratuito para la universidad. Porque no deja de ser la vida de las personas. Pues es que no dejas de poner en riesgo un patrimonio, ¿no? Al final del día. Yo les digo aquí, es que la gente está esperanzada, y si se pierde un asunto, por más chiquito que sea, ¿qué le vamos a decir a la persona? O sea, pues se perdió. Pues sí, que fácil. Y la gente que se queda esperanzada, ilusionada, o sea, es difícil fallarle a la gente. Sí, mira, cuando yo empecé a trabajar, pues prácticamente pues asesorando y defendiendo a trabajadores, ¿no? Porque era el bufete jurídico estudiantil, y obviamente pues ahí nada más se llevaban asuntos pero a favor de los trabajadores, y obviamente que sí, pues es una gran responsabilidad el hecho de tener varios asuntos, porque eran, pues si teníamos 40 pasantes por 5 asuntos cada quien, más los que se venían arrastrando, pues eran bastantes asuntos. Entonces
Claro que pues se cometen errores, ¿no? No se puede decir uno, no, pues nunca cometí un error, todo fue perfecto. Sí, sí se cometen errores, porque pues a veces el tiempo, el espacio no lo permite. Por ejemplo, una vez me tocó a mí que no pude ir a una audiencia, no pude ir a una audiencia porque de manera simultánea había en la local y había en la fera. No pude concluir rápido la audiencia en la local para irme a la federal, mandé al pasante, el pasante estuvo ahí, pero pues sí hubo ciertos errores, ¿no? Que se cometen porque no se cubre como debe de ser. Inclusive a partir de eso yo pedí a la universidad que hubiera auxiliar también, o sea, no solamente el titular, sino también un auxiliar en cada área. Y a partir de esa experiencia yo lo propuse y afortunadamente sí se concedió, para poder poder estar un abogado allá u otro abogado acá con los pasantes. Yo lo veo así, que esa es una de las ventajas de la materia de amparo, por decir. Yo en la mayoría de mis asuntos, y sobre todo eso es indispensable sobre patrones, yo dejo muchísimos cabos sueltos y errores en el procedimiento, muchísimos. ¿Por qué? Porque eso me da un margen de que si hay un error o no me va como yo quiero con esas violaciones procesales, bueno, en el amparo pues va para atrás y ya otra vez tengo otra oportunidad para resarcir la violación, resarcir esos errores que tuve en el procedimiento. Entonces eso es lo que yo hago, y son de las bondades que también pues tiene la materia de... Es que en ocasiones se pueden hacer valer ese tipo de violaciones, ¿no? Siempre y cuando, ya saben ustedes, cuando trasciende el resultado del fallo, pues obviamente pudiéramos incluso hasta tener una resolución favorable, ¿no? Sí. O a veces simple y sencillamente te sirven esas violaciones para prolongar los asuntos y buscar un arreglo, porque a veces también no es posible que todos los asuntos pues se vayan a ganar, ¿no? Pero sí, claro, buscar la manera de arreglar los asuntos laborales, ¿no? Maestro, tenemos audiencias de todos sabores y colores, ¿no? Desde el más estudioso hasta el menos, ¿no? El ciudadano de a pie, normal, que trabaja. Para que sean efectos entendibles, ¿nos podría explicar brevemente sobre pues, qué es el amparo? ¿Para qué sirve el amparo? ¿Cómo se puede tramitar un amparo? En el hecho de que muchas veces lo normal, ¿no? Se pelean en la familia, en la cena navideña, y te vamos a sacar de aquí porque vives aquí todavía en la casa de mi mamá, ¿no? Y el otro, no, pues me voy a amparar contra ustedes. Y sabemos que obviamente no procede esa situación, pero mucha gente tiene esa idea de que se puede amparar para todo y sobre todo. Sí, mira, qué bueno que preguntas eso, porque bueno, es lo importante de esta charla, ¿no? A lo que venimos, ¿verdad? Sí. Bueno, el amparo es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. ¿Qué significa esto? Significa que los actos de las autoridades, las omisiones y las normas generales, las leyes que nosotros conocemos, deben de estar controlados de tal manera que se ajusten a la Constitución y a los tratados internacionales. Por eso es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. ¿Por qué? Porque a través del juicio de amparo podemos nosotros controlar esos actos que violan derechos humanos, o una omisión de una autoridad que no haga lo que tiene que realizar, pues es una omisión, por lo tanto también está violando un derecho. O una ley que viola un derecho humano, bueno, pues a través del juicio de amparo nosotros podemos controlar ese tipo de actos, omisiones y leyes. De tal forma que el amparo existe para todos los gobernados, todas las personas que tengamos un problema porque se nos violó un derecho humano, bueno, pues está el juicio de amparo. Obviamente que también hay amparos contra resoluciones judiciales, pero obviamente que también se tiene que transitar por un procedimiento judicial, y al final, pues si hay una resolución que no nos favorece, ya sea definitiva o intermedia, pues también el juicio de amparo para controlar esas decisiones y que se ajusten a la Constitución. Entonces, como hay amparos contra órdenes de aprehensión, contra órdenes de desalojo, etcétera, etcétera, bueno, pues todos los actos de autoridad, omisiones de las autoridades,
leyes que emanan de los congresos locales y federales pueden ser controlados a través de una demanda de amparo, ¿no? Que sobre todo... Por eso es un instrumento que tenemos nosotros que de manera constitucional está establecido y en la propia ley de amparo para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Que sobre todo lo principal es contra autoridades, ¿no? Y algunas no autoridades, ¿no? Porque pueden ser escuelas públicas, privadas, y pueden ser, por decir, notarios. A mí me dijeron 1000 veces que los notarios no eran susceptibles de ser autoridad responsable, y yo logré que a un notario sí le encuadrar en esta figura de autoridad responsable, ¿no? En ciertos casos específicos, pero se pueden dar, ¿no? Pero en su mayoría son contratos de la autoridad que cometen en contra de los ciudadanos. En términos generales, pues es contra actos de autoridades que nosotros conocemos, ¿no? En los 3 órdenes de gobierno. Pero también hay supuestos donde procede el amparo contra particulares, ¿no? La misma ley de amparo a través del 2013, con la reforma que hubo, pues ya está establecido que podemos nosotros presentar amparos contra particulares, principalmente, por ejemplo, un hospital privado, una escuela privada, puede ser un coto donde intervienen agentes de seguridad y la administración, en fin, podemos ver muchos asuntos donde sí encuadra que el amparo se pueda presentar en contra de esas personas, pero que realizan actos equivalentes a una autoridad y que están establecidas en una ley y que violan derechos humanos. Son los 3 requisitos: actos equivalentes a los de una autoridad, que viola un derecho humano y que esté establecido sus facultades, sus atribuciones en una ley. ¿Y qué es lo que necesitamos cuidar, sobre todo, y soy muy enfático en esto, al momento de redactar el acto reclamado? Porque yo creo que es el error que la mayoría de los abogados cometen, en no ser específicos y directos en el acto reclamado. Y de repente, por decir, a mí me tocaron abogados ver que le decía, oye, ¿cuál es el acto reclamado? No, la sentencia, cópiala, así como viene. Haz un copy page y pégala. Y ahí estaban, y en el tiempo de las máquinas de escribir, pues imagínate, ¿no? Copiando toda la sentencia, todo el laudo. El acto reclamado, pues todo el laudo. Entonces, eso a mí nunca me gustó, y yo sí trato de ser muy específico y directo en las violaciones, ¿no? Pero ¿qué consejo nos daría para poder redactar y adecuar al procedimiento de amparo el acto reclamado? Mira, efectivamente se cometen muchos errores ahí, porque yo me doy cuenta que muchos amparos incluso hasta hacen todo un concepto de violación en el rubro del acto reclamado. El acto reclamado es muy sencillo y muy concreto. Por ejemplo, si es un laudo, ¿cuál es el acto reclamado? El laudo dictado con tal fecha. Ya sabemos cuál es la autoridad responsable, o queremos ser más precisos o más completos. El laudo dictado por la Junta de Conciliación y Arbitraje Especial X con tal fecha. Ese es el acto reclamado. O la sentencia X, ese es el acto reclamado. O la orden de aprehensión girada por un juez, ese es el acto reclamado. No ocupamos desplayarnos mucho, basta con que digamos eso. Ya en los conceptos de violación, entonces ahí vamos a calificar el acto reclamado, porque yo me doy cuenta que se presentan las demandas de amparo y ahí te califican en el acto reclamado, te lo están señalando, que son muy amplios lo que están redactando, y aparte te lo están calificando de inconstitucional, de inconvencional, de injusto, etcétera, etcétera. Pero no hay necesidad. Si es una orden de aprehensión, simplemente decir la orden de aprehensión girada por el juez X. Y en los agravios. Y en los conceptos de violación, calificar el acto reclamado. Debe ser muy preciso, muy concreto. Por ejemplo, es un auto de formal prisión, de vinculación al proceso ahora. ¿Cuál es el acto reclamado? El acto de vinculación al proceso dictado por el juez X con tal fecha. Es todo. Y no todos se requiere los agravios más en el concepto de violación. Y en el concepto de violación, todos los calificativos que se pueden expresar en contra del acto reclamado, que se violan derechos humanos, qué artículos y por qué razón, ¿verdad? Porque luego en el acto reclamado, pues echan toda la carne al asador, ¿no? Y luego en los antecedentes otra vez. Y en los agravios, pues nada más ponen los artículos. A mí me ha tocado ver de diferentes maneras, ¿no? Chile, mole y pozole. Pero es bueno saber
que en el acto reclamado, pues nada más el acto, concretito. En los actos de violación ya te desplayas y en los antecedentes pues ya manejas la historia procesal, ¿no? Por una técnica, vamos a decir, fina, la técnica del juicio de amparo, nada más es precisos en el acto, sin calificar, no tiene caso. Además, pues es más fino, vamos a decirlo, más prudente, solamente precisar concretamente cuál es el acto reclamado. El acto reclamado, la sentencia dictada con tal fecha, hasta ahí. El auto de vinculación al proceso, la orden de aprehensión, esos son los actos reclamados. La calificación del acto, si es inconstitucional, si es inconvencional, si se viola un derecho humano, si se violan tales disposiciones constitucionales o convencionales, y hacer el razonamiento jurídico, es en los conceptos de violación. Así Por es, ejemplo, maestro, ahí me entra una duda, que yo no soy un expertise en amparo. Mencionaba de los actos contra particulares. Quiero poner un ejemplo, a lo mejor burdo, pero quiero que me pueda ayudar en eso. Supongamos, yo vivo en un coto y no estoy pagando las cuotas porque yo veo que no hace nada, ¿no? Entonces de repente me dicen, no, pues la típica, ya no puedes entrar con tu tag y tienes que esperarte que al de seguridad te abra. O me tocó en alguna vez vivir de que tenías que bajarte, apretarle un botón y te esperas cierto tiempo, abre la pluma y me dejan pasar. ¿Yo me puedo amparar contra ese acto, por así decirlo? ¿Con la administración del condominio? Contra la administración del condominio, porque yo ya pagué una casa, ¿no? Y la propiedad es mía. Claro. Y a lo mejor yo acudo con usted y le digo, a ver, maestro Benítez, fíjese que yo tengo esta situación. En mi coto me cobran cuota de 500 pesos al mes. Según ellos, porque van a arreglar para pagar la seguridad, entrar yo no veo nada. Entonces yo dejé de pagar hace 3-4 meses, ya me llegó un requerimiento, me está llegando un requerimiento que tengo que pagar, que adeudo, y ya me quitaron el acceso a mi casa, tengo que estarme bajando para poderlo hacer. ¿Me puedo amparar contra ese acto o no? Bueno, mira, puede haber actos que sí, no hay duda que procede un amparo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no te permitan que te administre servicios, ¿no? Por ejemplo, el agua, por ejemplo, el gas. Los servicios básicos. Los servicios básicos que uno tiene, ¿no? Que no permitan que entren. O incluso a veces visitas que tú tienes no te lo permiten. O incluso te restringen ciertos derechos, como el hecho de a veces no querer que entres. O no querer que saques algo de tu propiedad, o hay una restricción a veces a tu propia libertad. Entonces ahí yo no veo que exista impedimento para presentar un amparo. Sí se puede presentar. El único problema aquí en Jalisco es que todavía los tribunales de amparo no consideran que son actos de autoridad. En otros estados circuitos ya sí han permitido, pero aquí todavía los criterios no ayudan, y sobre todo, porque no los consideran como actos de autoridad. Primero tendrías que agotar el procedimiento ordinario, supongo, ¿no? ¿Por qué? Porque te sometes a la ley, por si en ese supuesto, soy experto en materia civil, nada por el estilo, pero en tu escritura debe de venir que se establece que deberás de tratarte las reglas de la administración, sí, ¿no? Y de acuerdo a la ley de condominios, bueno, pues te tendrás que ver si te toca, si no te toca y el por qué te toca, ¿no? Y primero agotar esa instancia para después, si en caso de que no te beneficie, yo lo creo así, poder promover sí, obviamente que habrías que agotar un procedimiento de carácter civil, para incluso, que le ¿no? ese carácter cuando hay ciertas restricciones reglamentarias, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? O al revés, las autoridades de esos cotos tienen que agotar todo un procedimiento para que te puedan cobrar, por ejemplo, ¿no? Las cuotas que tú debes. Muchas veces, ¿qué hacen? Te presionan de otra forma, ¿no? Te restringen los servicios y no te cobran como debe ser, o te cobran de manera más violenta, vamos a decirlo, las cuotas, y no siguen el procedimiento que debe seguirse, porque hay un procedimiento y se puede, ellos tienen toda la obligación, en todo caso, de hacer el cobro, pero judicialmente, no restringiéndote tus servicios, ¿no? O el acceso a
a tu propia casa, o que no permitan visitas de tus propios familiares, en fin, hay muchas cuestiones que se dan ahí en ese tema. Que incluso hasta les conceden la administración total, tanto así hasta de seguridad, como si Valle Real, Cañadas, en varios fraccionamientos, en donde les dicen, pues aquí tenemos nuestra propia policía, nuestro propio tránsito, y nosotros nos damos cargos de multas, o sea, ellos tienen su propia administración dentro. O sea, sí, y te restringen muchos derechos. Sí. Ahí sí cabe amparo. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí todavía no te han permitido que se considere como un acto de autoridad. Ok. En otros circuitos sí me he dado cuenta que sí prosperan los amparos. Y maestro, aquí todavía no. ¿Cuáles son esas etapas principales o de qué se compone el proceso de amparo? Bueno, las etapas principales del amparo, vamos a decirlo, si hablamos del amparo indirecto, porque ya sabemos que hay un amparo directo también. El amparo indirecto, bueno, pues se presenta la demanda. Una vez que se presenta la demanda, pues el juzgado de distrito, el juez de distrito tiene que dictar un auto, puede ser de admisión, no admisión o de prevención, ¿no? Pero vamos a suponer que se admite la demanda, pues obviamente se fija una fecha para la audiencia constitucional. Si solicita uno, en los casos que procede, la suspensión del acto reclamado, pues también se sigue por cuerda separada, un expediente rosa, el incidente de suspensión, y obviamente que se pide un informe a la autoridad responsable, que debe rendirlo, si es el informe justificado, dentro de los 15 días hábiles siguientes, y si es el informe previo, 48 horas, ¿no? Entonces, ya una vez que se le notifica a la autoridad responsable y al tercero interesado, si es que existe, pues obviamente que la autoridad responsable, en todo caso, pues tiene la obligación de rendir el informe justificado y las constancias procesales o el expediente donde manda el acto reclamado. El tercero interesado, pues también, que es la contraparte del quejoso, vamos a decirlo así, pues tiene todo el derecho de acudir al juicio de amparo también, tiene el derecho de apersonarse y ser parte en el juicio de amparo y ofrecer pruebas. El quejoso pues va a ofrecer sus pruebas, obviamente, que las puede ofrecer de la misma escrito de demanda, hasta incluso antes de la audiencia constitucional o el mismo día de la audiencia constitucional, si son pruebas documentales, si son pruebas testimoniales, si son pruebas de inspección o periciales, pues tiene una regla muy especial, que deben de ofrecerse cuando menos 5 días antes de la audiencia constitucional, sin tomar en cuenta el día de la audiencia ni el día del ofrecimiento. Tiene que haber un lapso entre el ofrecimiento y la audiencia de 5 días hábiles, ¿no? Ya en la audiencia constitucional, si todo está preparado, no hay ningún problema como para que se desahogue, pues se desahoga la audiencia constitucional y ahí mismo se puede dictar la sentencia, o si no se dicta posteriormente de acuerdo con la carga de trabajo que tenga el juez de distrito. Pero principalmente eso, las partes pueden acudir al juicio de amparo. ¿Quiénes son las partes? Bueno, aparte del quejoso, obviamente, pues está el tercero interesado, la autoridad responsable y el agente del Ministerio Público Federal como parte como parte del juicio de amparo, ¿no? Porque en todos los amparos pues es parte también del Ministerio Público Federal. Y una vez que se dicta la sentencia, pues ¿qué existe? ¿Qué sigue para adelante? Pues bueno, quien no le resulte favorable la sentencia, pues puede irse al recurso de revisión. Para eso va a tener 10 días hábiles para presentar recurso de revisión. Si el quejoso no está satisfecho con la sentencia, pues bueno, puede irse a segunda instancia a través del recurso de revisión, que se presenta ante el mismo juez que conoce la causa, y el recurso de revisión pues lo va a conocer un tribunal colegiado de circuito. O bien, que puede ser incluso pues el mismo tercero interesado, que por alguna razón pues considera que fue injusta la sentencia, le favoreció al quejoso, pues también se puede ir al recurso de revisión como la propia autoridad responsable, ¿no? En términos generales vamos a decir que ese es el procedimiento, ¿no? Ok. Maestro, ahí me surge una duda. Para todas las materias, yo como tercero interesado, cuando presento
mi amparo, el conocido amparo adhesivo en materia laboral, ¿es el mismo nombre para todos los tipos de amparo en todas las materias? El amparo adhesivo no, el amparo adhesivo única y exclusivamente es en materia de amparo directo. Ok. ¿No? ¿Quién se va al amparo adhesivo? Bueno, pues el tercero interesado, ¿no? Es el que está legitimado para presentar el amparo adhesivo. ¿En qué momento? Bueno, pues una vez que se admite la demanda de amparo, ya sabemos que el amparo se presenta ante la autoridad responsable, se notifica a las partes, después se envía al tribunal colegiado competente, el presidente del tribunal colegiado pues va a dictar un acuerdo de admisión y una vez que se admite, pues va a tener 15 días el tercero interesado para presentar el amparo adhesivo. Que hay que estar quicleándole diario el boletín porque no notifican personalmente ya. Entonces, en la mayoría de las veces aquí no. Porque no se notifica personalmente. Y si se te va, adiós, amparo adhesivo. Exactamente. A mí lo que me ha pasado en ese punto específico es que por algo se nos pasó checar el boletín y se pasó al adhesivo. Pero mediante legatos tienen que admitirlo. Entonces, los conceptos de violación los hacemos mediante legatos y tienen que ser valorados sí o sí en todos modos al momento de emitir la sentencia. Entonces, eso es lo que a veces nos salva de decir, híjole, se nos fue esto, pues de esta manera puede entrar al estudio. El chiste es que entre, ya entrando ya tiene que ser estudiado. Bueno, maestro, a mí me surge una duda, sobre todo al inicio, de qué papel juegan los informes justificados y qué es lo que tenemos que prever como abogados. ¿Por qué? Porque muchas veces yo al inicio me tocó que, sobre todo en periodo vacacional, pues cuando uno aprovecha a aventajar el trabajo, entonces saca 100 amparos indirectos por que la autoridad no ha acordado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vas y presenta los amparos, inicia el procedimiento, se admite, no hay informe justificado, y pues no se acredita y te desechan el amparo. Entonces, sí, te lo sobreseen. Te lo sobreseen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar y qué tan importante es este informe? Bueno, el informe justificado pues es una obligación de la autoridad responsable, ¿no? El problema es que a veces en el mismo informe te niega el acto reclamado. O bien o no rinde el informe, ¿no? Que existe una sanción económica para la autoridad responsable de no rendirlo, pero por ejemplo, si lo rinde el informe, obviamente que el informe justificado es como una contestación a la demanda de amparo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado ahí, porque si niega el acto reclamado y si realmente sí existe el acto reclamado, pues el quejoso tiene que demostrar el acto cuando lo niega. Entonces los quejosos sí tendríamos que demostrar, y ahí es donde la importancia de que cuando se rinda el informe pues estar bien abusados para imponerlos de lo que dice el informe, ¿no? Porque si se niega el acto reclamado, bueno, ya sabemos que tenemos la carga de la prueba, hay que demostrar que sí existe el acto reclamado, ¿no? Y si ¿qué es lo que pasa con la falta de informe? También, si no lo rindió, pues hay una especie de, si no se rinde, hay una especie de presunción de que existe el acto reclamado, pero hay que demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ¿no? Entonces también es muy importante saber en qué momento sí nos toca la carga de la prueba y cuándo no. A veces, pues de las mismas constancias del expediente, cuando se rinde el informe y se rinde el expediente y todo, se tiene que acompañar el informe, pues obviamente que de ahí se va a desprender si hay un acto inconstitucional o no, ¿verdad? Pero sí es muy importante, o incluso puede falsear los hechos la misma autoridad responsable o presentar documentos hasta que sean falsos, ¿no? Entonces por eso es muy importante imponerse, y si vemos nosotros que está señalando cosas falsas o que está aportando pruebas falsas o que incluso que falten, pues ahí es donde tenemos que estar bien abusados para nosotros poder demostrar pues lo que tenemos que demostrar, ¿no? Que a veces también la autoridad responsable cuando niega es porque ya realizó el acuerdo del que te quejaste en tu acto reclamado, ¿no? Por decir, la falta de la 873, pues ya, hombre, ya se le acuerda en 5 minutos y ya sí, dile que no es cierto y ya quedó. Cuando es por omisión, por ejemplo, ¿no? Sí. Para cuando le llega el amparo, rápidamente pues se pone abusado y lo que hace pues se dicta el acuerdo para negar el acto reclamado o para que se sobresea el juicio. Dicen, híjole, aquí lo tenía, mira, acaba de salir calientito. Ahí, su punto de vista particular, maestro, que eso es algo muy cierto. ¿Usted consideraría que aunque
Presenté el amparo, me llegó, y dentro del término de los 15 días hice el acuerdo y le puse fecha de audiencia para la siguiente semana. Dentro del término de los 15 días, por ejemplo, en una audiencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y lo mandan de, no es cierto el acto reclamado, y aquí está, que normalmente cuando todos fuimos meritorios, estábamos en la Junta, era la primera, hazte el acuerdo de este porque trae amparo y ponle fecha a las 7 de la mañana o a las 4:30 de la tarde, para que se le quite por andarse amparando, ¿no? Sin exhibir a ninguno de los de la Junta, ¿verdad? Casi no, aquí no pasa, es en otros estados. En otros estados, saludos a los que ponen a las 7 de la mañana, sin decir marcas, pero ¿usted considera que debería de haber una sanción? Porque, pues literal, tuve que recurrir a otra instancia para que tú hicieras tu chamba, que eso es una, en palabras burdas, eso es lo que terminas haciendo, ¿no? Te vas a un amparo, pues para decirte, oye, haz esto, ¿no? Sí, es que de hecho pues sí establece la ley de amparo de sanciones, ¿no? Porque lo hace con toda la intención de que se sobresea el juicio de amparo. Y cuando existe esa intención, esa mala fe, pues sí le establece la ley de amparo pues una sanción económica, ¿no? Incluso no solamente económica, sino también es una sanción penal. Pero sí sucede. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, pues dice uno, bueno, ya cuando menos conseguí de que le diera para adelante el asunto, ¿no? Sí, claro. Y no hace nada y no denuncia, ¿no? Pero si uno ve que hay mala fe, que lo hacen con todo el propósito de que se sobresea el juicio de amparo, pues uno puede presentar una denuncia penal. Que también no se hace por dos cuestiones, yo lo veo así. Una, porque pues obviamente vas a tener repercusiones en tu trabajo diario, ¿no? Sí. Todo va a ser mediante amparo en adelante, ¿no? Sí. Y otra, porque la finalidad del abogado es sacar la chamba. Y si ya la sacaste, pues no te vas a ir a pelear. No, pues no. Para perder más tiempo del que ya se perdió, ¿no? Y aparte que te vas a pelear con la autoridad responsable donde estás trabajando diariamente, ¿no? Yo siempre lo he dicho, si te peleas con la de la cocina te quedas sin comer. Entonces, ese es un problema. Esa es una problemática que tratas, pues por eso es diario que llega uno y, oye, échame la mano, mira, mi cliente ya lo traigo encima, déjame ver a ver qué onda. O la típica, ¿sabes qué? Pues me voy a parar porque ya me pusiste fecha el 25 de enero del 2025. Sigue agenda del 2025. Es que es lo que te digo, o sea, esa es una problemática porque sí, yo siempre he dicho, el juicio de amparo, a veces siento que lo empiezan a vender barato, en el sentido de que para todo, amparo, sí. Pero la responsabilidad de que no resuelvan o de que tengan un cúmulo de trabajo impresionante, los juzgados de distrito, que son los amparos normalmente por procedimiento, el indirecto, que ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema y que usted nos va a apoyar a irnos diciendo de ese tema, pero realmente es porque, como dice, se sobreseó el amparo y la siguiente audiencia te la vuelvo a poner dentro de 6 meses y vuelve a amparar. O te la señalan en domingo o en sábado y otra vez el mismo viacrucis, ¿no? Sí, pues pasa mucho en la práctica, eso no ya se crió realmente un vicio, ¿no? Oiga, maestro, tengo una duda. Realmente sabemos, los que hemos tenido la oportunidad de desarrollar un juicio de amparo, que en la mayoría de los amparos, yo creo, sin poder prejuzgar, pero diría que el 80% de los abogados o del 80% de los asuntos no van a la constitucional porque no se necesita. ¿Cuándo sí necesitamos ir a la constitucional y qué tenemos que hacer? Porque pues dicen, pues ¿para qué voy? Pues en todos modos se va a desahogar, ¿no? Pero ¿cuándo sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer en esa constitucional? Bueno, mira, efectivamente, como bien lo dices, pues a veces no vamos a la constitucional porque sabemos que se desahoga sola, ¿no? Y sobre todo cuando no hay pruebas que desahogarse más que la relación de pruebas documentales que se realizan ahí en la misma audiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, si se va a desahogar una prueba testimonial, que a veces se desahogan antes, ¿no? Pero vamos a suponer que en la misma audiencia se vaya a desahogar, pues obviamente pues tenemos que ir. ¿Y por qué si se admite la testimonial y no confesional, por ejemplo? Bueno, es que la confesión de proposiciones no está permitido en la ley de amparo, ¿no? Solamente la confesional, la confesión que se desprenda de algún documento. Ficta. Pero sí, o que de algún documento o la misma o el mismo informe justificado, pues la misma autoridad puede estar reconociendo los actos, por ejemplo, ¿no? Pero la prueba confesional por proposiciones no está permitido en la ley de amparo. Pero la testimonial sí. La testimonial, la inspección, la pericial,
documentar en vía de informe, esas pues sí, que son pruebas que se tienen que preparar con tiempo, pero aparte, pues si se van a deshogar en la audiencia constitucional, pues hay que estar presentes, porque pues si son pruebas nuestras, pues hay que deshogarla, y si es al contrario, pues bueno, pues para preguntar y eso, ¿no? ¿Usted recomienda ir a manifestar alegatos o no? Bueno, ¿O hacerlo por escrito? Los alegatos pues se pueden hacer por escrito, ¿no? Pues no hay ningún problema, los puedes presentar antes, pero vamos a suponer que tú vayas por el tercero interesado y el quejoso el último día presenta una prueba documental en la misma audiencia. Bueno, pues hay que estar ahí para objetarla si es necesario, ¿no? ¿Y qué tan efectivos son los alegatos de oídas? Pues los alegatos de oídas sí son buenos, porque pues a veces pues sí te escuchan, ¿no? Sí te escuchan el secretario, y tiene otra visión, ¿no? O el juez, o el magistrado, ponente, por ejemplo. Entonces uno va y les explica con más detalle y te escuchan, y puede ser efectivo. Sí, a mí me tocó en especial. Porque puede haber un punto ahí en el expediente que está perdido por ahí, pero que es fundamental para la decisión. Bueno, pues tú le haces ver, mira, aquí hay esto, aquí hay esto otro, me gustaría que lo analizara más detenidamente y lo tomara en cuenta, y a lo mejor sí. Y sobre todo sí cuando bueno. conocen la condición real de las personas, ¿no? A mí me tocó en un juicio de amparo, digo que la Junta Federal casi no pasa, ¿no? Que todo es hasta el amparo, hasta que truena el IMSS te paga, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí me tocó un señor que falleció. Fue muy triste esa historia. Él tenía una pensión temporal y llevaba 2 y no le daban la definitiva, y tenía deficiencia renal crónica. Entonces, es un señor que me decía, yo no soy de aquí, yo me quiero ir a mi ciudad a morirme, porque yo ya, o sea, no tengo cura, ¿no? No, sí, señor, y ahí estamos, amparo tras amparo tras amparo, y ya sale el laudo y se ampara el IMSS, y pues primero voy y realizo los alegatos de oída, y yo lo veo medio al secretario como que medio dudando, ¿no? Entonces le dije al señor, ¿sabe qué? Vamos con el magistrado. Fuimos con el magistrado ponente, vio la situación del señor, el señor le expresó que ya estaba sufriendo mucho, que él ya quería descansar. Y sí, se nos otorgó, se confirmó el laudo. Y resulta que cuando le van a pagar su cheque, pues fallece, ¿no? Y ahora la familia para cobrar pues otro viacrucis, ¿no? Entonces, pero realmente yo sí, como dice, pues sí funcionan, a veces sí conocen, más que funcione, conocen la realidad de lo que está sucediendo. Es que si llevas a la persona, por ejemplo, en esos casos que son muy extremosos, pues a lo mejor se influye, ¿no? El ánimo del juzgador, pues que ve una situación así y dice, no, pues yo creo que si tenía otra concepción del asunto, pues a lo mejor ya cambia, ¿no? Su parecer. Maestro, a usted, ahorita que estoy tocando este tema, la realidad es que yo no me he metido mucho en el tema de amparo, pero ¿usted cree conveniente o se le haría bien que hubiera una prueba confesional o que hubiera una citación de las partes interesadas, en este caso hablándolo empresa y trabajador, donde el juez, el magistrado, pudiera escucharlos? Como en resumen la típica de a ver qué pasó para que pudiera dar un punto de vista, porque sabemos, y la otra vez lo platicábamos el licenciado Daniel y yo, que yo siempre le he dicho, hay una verdad real y hay una verdad legal. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cuadrar la verdad real a una verdad legal. ¿Por qué? Porque obviamente de ahí va a partir todo el tema de un juicio, ¿no? Pero muchas de las veces dices, la empresa tiene la razón o el trabajador tiene toda la razón, pero desafortunadamente pues parte de nuestra chamba como abogados, ya sea patronales o de los trabajadores, pues es tratar de que tu cliente llegue a buenas aguas el laudo, ¿no? Entonces, ¿usted considera que sería bueno o una prueba confesional, o no crear o inventar, pero que hubiera un tema donde los jueces o los magistrados pudieran escuchar a las partes, no hasta a lo mejor sí en el alegato, pero que fuera como una declaración de parte? Pues sí, ¿sabes qué? Te cito, tienes que venir porque cuéntame qué pasó. Simple y sencillamente cuéntame qué pasó, porque ya leí tu expediente, ¿no? Pero tú dices en el juicio de amparo. En el juicio de amparo, sí. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante que hay que tomar en cuenta, que lo que va a analizar el juez de distrito, el juez constitucional o el tribunal colegiado,
es sobre si existe violaciones el procedimiento o existen violaciones de fondo al momento de que se resolvió una X resolución. O sea, aquí a quien se va a juzgar es a la autoridad responsable y su actuación en un juicio, ¿no? Entonces, la autoridad, el juez constitucional, pues no va a resolver en base a las cuestiones que se debatieron en un juicio natural, ¿no? No es su papel, simple y sencillamente analizar la resolución que dictó, si se ciñó a las reglas del procedimiento o a las reglas de fondo, pues si es constitucional, ¿no? O no. Sí, es un calificador porque es lo que va a calificar la resolución. Ya las cuestiones, vamos a decir, del propio juicio natural, pues ahí no las va a analizar el juez constitucional. Solamente ver si se apegó en el juicio natural, si se apegaron de las reglas, ¿no? Del procedimiento o de fondo. Ya no va a analizar otra vez, por ejemplo, a las partes y si tiene la razón uno, tiene la razón el otro. No se mete al fondo, pues, al fondo de la controversia del juicio natural, sino es analizar la constitucionalidad del acto, ¿no? Por eso no considero que sea, porque es como volver a repetir. Sí, y no es viable, porque entonces no perdería el fondo del asunto y la cuestión jurídica, sino que se podría ir o no ser parcial, por decir, en cuanto a la actuación jurídica, ¿no? Sino que él podría tocarle un tema de, pues mira, pobrecito tú, que... Pues sí, en la semana me tocó un asunto en donde un señor médico, pues obviamente tuvo un riesgo de trabajo, le negaron la relación de trabajo, pues era un albañil, y dice, oye, pues yo tuve que vender mi casa en Infonavit, me quedé, estoy rentando porque tuve que operarme y no quedé bien, ya no puedo trabajar. Y entonces por esa situación, pues yo creo que un juzgado, un magistrado, un colegiado, podría sí declinar hacia otra parte la resolución y no podría ser objetivo en su resolución si se pusiera a tomar en cuenta las declaraciones de parte, es lo que yo pienso. No, es que no es el papel de un tribunal colegiado de circuito juzgar sobre la controversia del juicio natural, sino juzgar sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad del acto reclamado. Okay. ¿Verdad? Entonces, imagínate que tuviéramos que llevar otra vez a juicio, pues en un juicio de amparo, las partes para que se deriva, ¿no? Porque ese no es el papel del juez constitucional, ¿no? Por eso no es viable, pues. ¿Por qué? Porque eso es propio del juicio natural. Por eso cuando se dicta un laudo y se va al juicio de amparo, y si el laudo hubo una violación procesal o hubo una apreciación indebida de parte de la Junta de Conciliación o de un juez laboral, lo que hace el tribunal colegiado es decirle, vuelve a revisar y valora esto, ¿no? Incluso no tiene por qué decirle, tienes que resolver así. Sino, esa parte es muy buena, maestro. Vuelve a analizar esto, toma en cuenta estos y vuelve a dictar una nueva resolución con libertad de jurisdicción. O bien, a veces es muy obvio la violación y te da ciertos lineamientos que no te da libertad de jurisdicción, pero quien lo debe resolver es la autoridad responsable. Que la diferencia de la libertad y la no libertad es que cabe el amparo y no cabe el amparo, ¿no? No, la libertad, bueno, ya para un segundo amparo sí, efectivamente. Si hay libertad de jurisdicción, pues vuelve a resolver, porque hay libertad de jurisdicción, puede ser en el mismo sentido, puede ser en otro sentido, entonces quien esté inconforme, pues se puede ir a un segundo amparo, ¿no? Digo, a un amparo. Y hace la misma persona que se amparó y le concedieron, y se vuelve a dictar una resolución como libertad de jurisdicción, y es un sentido que no le convino también, pues se va al amparo. Cuando no hay libertad de jurisdicción, ¿qué cabe en esos casos? Pues no cabe otro nuevo amparo, pero sí, si el tribunal colegiado dice sí se cumplió con la ejecutoria de amparo, pues te puedes ir al recurso de inconformidad. A mí una vez me pasaron un tip que nunca he puesto en práctica y no sé si funciona, ahorita se lo voy a preguntar. Me dijeron que si una vez no me beneficiaba la resolución de algún juzgado de distrito o un tribunal colegiado en un segundo amparo, le cambiara el número de expediente para que cayera en otro tribunal y en ampliación
aclarar el número de expediente para que fuera, al final de cuentas, cambiar de juzgado. Coyoteando. Entonces, ¿para qué? Para que no tuviera conocimiento previo y emitiera una resolución diferente. ¿Sí se puede hacer eso o no se puede hacer? Bueno, es que si presentas con tiempo el amparo, vamos a suponer que lo presenta el segundo día de los 15 días que te dan, pues sí puedes hacer alguna especie de aclaración o de ampliación, ¿no? Sí. Pero si no tienes tiempo, vamos a suponerlo, presentaste el último día, pues ya no puedes ampliar. Y no puedes modificar ya. No puedes modificar eso, ¿no? E incluso te puedes presentar otro amparo, ¿no? Sí, claro. Y como buen mexicano, y luego te lo acumulan. Todos los presentamos cuando se está venciendo el término. Sí. Pero yo digo para que no caiga en el tribunal donde ya sabes que te van a dar palo, sino que caiga en otro que se ha estudiado de otra Pues es manera. medio arriesgadón eso, ¿no? Porque puede ser contraproducente, ¿verdad? Sí, yo nunca lo he llevado a cabo, ¿no? Pero sí me dijeron, no, sí funciona. Esa parte que es muy interesante, lo que hablaba de los lineamientos. A mí sí me ha tocado ver resoluciones que casi dices, pues tú dicta el laudo, ¿no? O sea, se supone que ya viste las violaciones procesales, viste la forma, cómo lo hicieron, no te metes al fondo jamás, pero ves que la sentencia que ellos emiten trae un lineamiento exacto que te dice modifica esto y esto y esto en el laudo como tal, y no te da una libertad de jurisdicción. Dices, pues ahí también me están violando un derecho, ¿no? Porque, ¿por qué me lo estás diciendo tú? Si no, o sea, si estás viendo un tema de una forma, ¿no? Y ya te metiste al fondo del asunto. Sí, resolvió el fondo. Porque tú ya estás resolviendo el fondo. ¿Ahí qué podríamos hacer? Bueno, mira, te está dando lineamiento, ¿no? Prácticamente tú tienes que, le dice a la autoridad, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Obviamente que no está resolviendo, ¿no? Pero como bien lo dices, pues prácticamente le dice en qué sentido lo vaya a resolver. Sí, claro. ¿No? Pero no lo resuelve. Pero ¿qué pasa una vez que lo resuelve y no acatan los lineamientos? No había libertad de jurisdicción. Entonces ahí, cuando vuelve a resolver, lo resuelve de una forma que, pues, incluso el quejoso que tuvo una concesión de amparo, pues le vuelven otra vez a dar una resolución en contra. Pues aquí en este caso, ¿qué es lo que procede? El Tribunal Colegiado de Circuito, más bien el presidente, tiene que calificar si cumplió con los lineamientos o no. Entonces, si dice la autoridad, si dice el Tribunal Colegiado, el presidente, sí cumplió con los lineamientos, entonces ahí no procede otro amparo, sino un recurso de inconformidad. O si dice no cumplió, entonces le regresa el expediente al autoridad responsable para que cumpla con los lineamientos, ¿no? Esa es la técnica, ¿no? ¿Y qué es lo que tendríamos que cuidar en el amparo directo para que pueda ser admitida la revisión para la Suprema? En el hecho de que muchas veces pues nada más presentamos el amparo directo, pero nunca lo enderezamos o lo dirigimos a un tema constitucional, ¿no? Y si no hay violaciones constitucionales, pues no va a ser admitido para la revisión, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar o enderezar en nuestros hechos, en nuestro acto reclamado, en nuestras violaciones procesales para que sea admitido una revisión en temas de amparo directo? Bueno, mira, ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque el recurso de revisión, el amparo directo procede por excepción, ¿no? No en todos los casos procede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde que presentamos el amparo, ¿qué es lo que uno tiene que ir encaminando para que haya materia para la revisión? Bueno, si te aplicaron alguna ley, algún criterio, alguna disposición legal, en la materia que sea. Pero de nuestro punto de vista tenemos que analizar si esa disposición legal realmente es constitucional o no y atacarla desde la propia demanda de amparo. Entonces uno dice, bueno, para mí me aplicaron esta disposición legal, pero pues no es constitucional. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en materia de la caducidad de la instancia, que en materia de la caducidad de la instancia es muy distinto en lo que establece la ley del trabajo y lo que establece la ley de los trabajadores del servicio del Estado, ¿no? Y de los municipios del Estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque acá en los
la ley para los trabajadores del servicio del Estado de Jalisco, pues es muy drástica la disposición. Se te pasó el tiempo, no te notifican, no hay una especie de prevención para que a ver si le des impulso procesal. Entonces, ¿qué se viola ahí? Bueno, uno puede decir, se viola el derecho de acceso a la justicia, porque no es posible que por culpa de una autoridad que no hace o dicta la resolución para darle el impulso que tiene obligación de hacerlo, me estás caducando un juicio. Y aparte, no te dan la oportunidad de poder impulsar el procedimiento. De repente te dicen caducó. Para mí la caducidad, como está diseñado en la ley de los trabajadores del servicio de Estado, para mí es inconstitucional. Sí, fíjese que tocando ese tema en concreto, yo tengo... Y es diferente lo de la diferencia. En este momento tengo una revisión para la Suprema Corte de Justicia, que estamos nada más en espera de la admisión de ese tema en específico. Les hagamos el procedimiento contra la SEP, les ganamos el asunto, muy fácil se los ganamos, que tenemos una carta de despido prácticamente, o sea, era pan comido. Entonces, cierra instrucción y no emiten laudo. Presenta amparo indirecto y realizan el laudo, ¿no? Y presentan un incidente innominado diciendo que pues, ya caducó la instancia porque tardó más de 6 meses en realizar la sentencia. Y le digo, no, espérame, pero pues aquí está el amparo indirecto, ¿no? Claro. Por la tardanza de la autoridad. Y le doy palo en el incidente. Se van al amparo directo y en el amparo directo dicen que sí hay caducidad, porque independientemente del amparo transcurrieron los 6 meses. Ah, sí. Y dije, no, espérame. Y yo pienso lo mismo, pues es que la caducidad pues tiene que ser responsabilidad o carga procesal mía, de decir, bueno, pues me previnieron y yo me tardé más de 6 meses en contestar. Pues entonces yo sí tengo la culpa, porque de lo contrario, pues te están tumbando todo, ¿no? Entonces, yo sí me fui a revisión y no me acuerdo qué artículos eran, ahí debo de tener la revisión, pero sí porque era una situación, desde mi punto de vista, inconstitucional, ¿no? Primero, claro, porque pues no te otorgan la justicia de pronto expedita como lo manifiesta. Exactamente. Y hay otro artículo, no me acuerdo, el 13, 14 por ahí, en donde señalaba una cuestión de que las leyes no pueden afectarte, no me acuerdo bien, ahí lo tengo, pero sí me fui a la revisión y pues bueno, estoy esperando la admisión, y en ese caso en concreto sí me parece que sí es muy inconstitucional, ¿sí? esa caducidad. Ese es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya atacaste una disposición de la ley que lo consideras inconstitucional, porque hay elementos para argumentar que es inconstitucional. Viene la sentencia, no te la concedieron a favorable, la sentencia de amparo, pues te vas a la revisión. Y si para la Corte es un tema de interés excepcional, porque es el criterio que debe tener ahora, pues te lo pueden admitir. Porque a pesar de que sea inconstitucional y que tú ataques de inconstitucional una norma que te la aplicaron en una sentencia o en un laudo, pero si para la Corte no es de interés excepcional, no te lo van a admitir. Tiene que haber un interés. Ahora, antes sí te lo admitían, pero ahora ya no. Ahora ya, y contra eso, contra la resolución de no admisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, no hay recurso alguno. ¿Y derechos humanos también serían para una revisión tema de la violación de estos derechos humanos dentro del procedimiento, por decir, laboral? Pues puede ser, pero obviamente pues tienes que tener muchos argumentos, ¿no? Tienes que señalar por qué es una violación de un derecho humano. Obviamente que te vas a basar en la Constitución y en las normas convencionales, y puede ser que sí te lo admitan, ¿no? Puede ser, porque a lo mejor para la Suprema Corte dice, no, este es un asunto de mucho interés, no tenemos un criterio definido. Y si no tienen un criterio definido, puede ser de interés para ellos y admitírtelo y resolvértelo. Favorable incluso, ¿no? Maestro, y antes... Pero esa es la técnica, pues, a seguir. Antes de terminar, y un tema que yo creo que es obligado y que ahorita es el más famoso en todos lados, su opinión acerca de la reforma.
Bueno, mira, es un tema muy polémico, pero ya se politizó mucho, ¿no? Está muy politizado, ahorita están chocando los poderes fuertemente, con los amparos que se están presentando. En una situación normal yo considero que los amparos no se admiten, ¿no? Pero ya es una situación que tiene un trasfondo político muy, muy fuerte, sí, ¿no? Porque no causaban agravio, ¿no? O sea, todavía, como te dicen, espérate que te peguen. Sí, claro. ¿No? Y todavía no les pegaban y ya estaban las No, y suspensiones, sobre ¿no? todo porque la misma ley de amparo establece el 61, fracción primera, amparos contra las reformas constitucionales, es improcedente, y por eso en una situación normal, pues no te admiten los amparos, ¿no? Obviamente te los sobresean o no te lo admiten de entrada, pero ahorita como ya hay un trasfondo político muy fuerte, donde están chocando los poderes, Poder Judicial con los otros dos poderes, y hay un trasfondo político, pues ya se contaminó mucho este ambiente, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, eso de la independencia judicial, pues tiene muchas claroscuros, ¿no? Porque claroscuros, no ¿no? es tan independiente. Para empezar, no es tan independiente, ¿no? Responde a muchos intereses, ¿no? Políticos, económicos, y etcétera, ¿no? Pero también el hecho de que se elijan a los magistrados, a los jueces, a los ministros, y el hecho de que haya una elección popular para que realicen sus funciones de juzgadores, pues para mí, la verdad, el hecho de que sea así es un método distinto de cómo se van a elegir, sobre todo pues a los ministros que son electos o elegidos de un método diferente. Pues para mí, de todas maneras, cuando ellos estén realizando sus funciones, pues se tiene que ceñir a lo que dice la Constitución, a lo que dicen las leyes, a los principios que a ellos los rige, y no tienen por qué depender de nadie, absolutamente de nadie. Ya una vez que yo soy juez, yo concursé, me eligieron, yo no tengo por qué hacerle caso a nadie. Ahora, si yo ya me quiero someter a ciertos intereses, pues ya depende de mí. Pero eso sucede en todas partes. Sucede independientemente de cómo lleguen a ocupar esos cargos. A sus cargos, ¿no? Así de sencillo. Híjole, ese es un tema, perdón amigo, ese es un tema que lo hemos estado tocando, yo lo he visto y digo, y yo sí dije algo a lo mejor muy, no sé decir la palabra, pero digo, a veces no conocen ni a sus candidatos de la colonia. Vas a saber, o sea, primeramente creo que antes de hacer una elección popular, tendrían que ser muy claros en especificar qué hace un ministro, qué hace un magistrado y qué hace un juez. Sí. Para que lo sepan, porque hablábamos el otro día de que no todos son todólogos. Entonces, sí, yo le decía, no es que esté tan mal la reforma, es que está mal planteado cómo lo quieren hacer en muchos de los tema sentidos. electoral es un candado. Yo no estaría de acuerdo que fueran electos los magistrados y los jueces, ¿no? Los ministros sí, y los del Tribunal de Disciplina Judicial y el otro órgano de administración. Que el Tribunal de Disciplina está bueno. Sí. Yo lo que percibo es que sí está bueno. ¿Por qué? Porque pues sí te van a ahorrar amparos, amigo. Esa es la realidad. Los van a traer a ver qué es lo que no pasa en las juntas. Pues sí les piden a ver cuánto acordaste hoy, pero realmente no avanzan. O sea no hay sanciones. Es que no avancen, no hay sanciones, y no los fiscalizan como debe fiscalizarse, ¿no? Mira, yo comentaba algo y quiero exponérselo aquí al maestro, y yo te lo comentaba a ti la otra vez, les decía, el punto no es de que los elijan o que no los elijan, sino la realidad es que conozcan de la materia. Y supongamos, yo me dedico a la materia laboral. Yo a lo mejor puedo decir, cumplo con los requisitos, pero si por algo soy elegido, y que es una cosa que no sabemos cómo vaya a ser, sí, soy elegido y me dicen, pues te tocó el agrario, la realidad es que nunca he llevado un asunto agrario. Y hace poquito, cuando a los juzgados civiles, familiares y todo le metieron lo laboral, empezabas a ver unas sentencias, maestro, que decías... Sí, que ahorita se volvieron a separar. Sí, pero bueno, es lo que te digo, sí, o sea, se juntan, se separan, y alguien que ha visto civil, familiar todo el tiempo, lo metes a la laboral porque está desamparo. Te sacaban unos criterios bien excéntricos. Y de repente volteas y decías, oye, espérame, yo
mi punto muy particular de vista y concreto es, sí está bien la reforma, pero zapatero a tu zapato de cada uno y que tengan una carrera judicial. ¿Qué tanto sabes de derecho? A ver, ¿cuál tú vas a ir? Por ejemplo, usted compite por ser un juez de, un magistrado en un tribunal colegiado en materia laboral. Que sepan que tiene todos los conocimientos para decir, a ver, primeramente, desde que llegue un trabajador hasta que se termine, hasta que se vaya a una revisión, que tú como abogado de la parte, ¿qué harías en todo el procedimiento? Y a la vez, como abogado del patrón, ¿qué harías para defenderlo? Para ver si tienen los conocimientos básicos necesarios para poder resolver sobre la materia. Y el tema es, lejos de eso, en la administración de justicia es muy diferente, cosa que vamos a tocar la semana que entra con servidores, ¿no? Pero, por decir, yo me ha tocado conocer servidores públicos que han salido y se les complica realizar una demanda, realizar algún escrito. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a acordar y administrar justicia. Y entonces, aunque parece lo mismo, no es lo mismo. Sí es muy, muy diferente el cómo lo ves como litigante. Porque tú como litigante estás viendo el cómo sí, el cómo te vas a fregar, el cómo te vas a evitar, y como administrador de la justicia estás viendo cómo hacer cumplir esto, ¿no? En el hecho de que, ahí te va un ejemplo, ¿no? La subsistencia. Ay, no vayan a hacerlo, no me vayan a hacer caso. Esto no pasa. Por decir, te fijan la subsistencia 6 meses, presentas incidente innominado, te van a dar palo. Está bien. Te vas al amparo indirecto, ¿qué prefieres? ¿Pagar la suspensión en el indirecto o pagar la subsistencia y la fianza? No, pues te vas al indirecto y ahí ya la depositas. La suspensión del indirecto, y dentro de 6-7 meses quizás ya sale el directo, ¿no? Entonces, y si no, ya presentes pagas la fianza, y si te reponen, pues otra vez el innominado y otra vez cae el amparo, y así te la llevas y nunca pagaste, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y eso es la visión del abogado. ¿Cómo sí, cómo no le voy a hacer? No la hagan, eso paguen. Las estrategias, pues. Sí, son estrategias. No paguen. Pero eso del juzgador no lo ve, no, o sea, el juzgador es, ¿cómo te voy a hacer que sí cumplas con esto? ¿No? Y sí es diferente la visión. Yo creo que sí, los que sean candidatos y que sean ganadores, que ahí nos vamos a ver próximamente. Por 2. Los que sean ganadores, yo creo que sí deberían de someterse, no sé, 6 meses de escuela judicial, para que, efectos de que tengan esa noción de la impartición de justicia, que como abogados litigantes no la tenemos. La realidad es que no la tenemos. Yo eso es lo que percibo. Hay que ver cómo vienen las leyes reglamentarias, ¿no? Sí. Y si va a seguir funcionando la escuela judicial. Porque sí, no, yo lo que he escuchado, lo que han comentado, los análisis que se han hecho, pero hay posturas obviamente encontradas, pero yo pienso que sí tiene que haber un sistema más rígido para que estén bien capacitados los que llegan a ser juzgadores, incluso para elegirlos. Sí, claro. Para que sean candidatos, ¿no? Porque claro, va a haber pues un procedimiento donde los que no tengan la capacidad para ocupar los cargos no van a poder ser candidatos. Se supone que sí tiene que ser, y esperemos que así sea, ¿no? Que sean más rigurosos y que también sean candidatos por especialidad. Hay cosas que va a entrar la tómbola y pero es que yo decía en ese sentido, le tienes que dar la oportunidad a que todo el país vote. ¿Y van a hacer campaña o cómo va a estar el tema? Es el tema que ahorita traen, si va a haber campaña, si no va a haber campaña. Los tiempos televisivos, ¿quién va a regular? Va a haber campaña, va a haber capacitadores, no va a haber capacitadores. El INE tiene que regular ese procedimiento. ¿Pero lo quiere desaparecer? Pero no saben ni cómo. No va a desaparecer. Que cambien algunas cosas es distinto, ¿no? También se dice que quiere desaparecer el Poder Judicial. Pues no, eso no. Van a ser otros métodos, otros procedimientos. Es un reto grande porque... Sí, para mí es un reto muy grande y quién sabe si vaya a funcionar. Es que yo lo que les decía, a ver, para hacer una campaña, digo... Pues imagínate... En todo el país te voy a decir una cosa. Si te ¿Cuánto tienes que meterle? Va por circuito. Si lo vas a hacer por circuito, ¿cuánto tienes que meterle para que en el circuito... ¿Y ¿Qué tanto es el amplio? Tiempos televisivos que te den 10 minutos diarios.
por 200, pues todo el día va a haber puro... Va a haber gente que va a tener capacidad económica para hacer y va a haber gente que no. Eso sí. Y va a haber gente que no va a saber ni qué. Sí, y yo se lo también. pongo así, ¿cuántos minutos de televisión ve usted al día? Además, te voy a decir algo, esto apenas inicia y todavía falta, ¿no? Todavía falta si realmente va a prosperar, porque todavía está pendiente ahí ciertas resoluciones. Pero vamos a suponer que finalmente sí, se va a implementar. Pues sobre la marcha se van a ir acomodando muchas cosas. Sí, se tiene que... Porque de adecuar. inicio Es no que creo sí, que vaya a coger tan efectivamente esto, o tan perfectamente, ¿no? Tiene que haber muchos reacomodos en las, sí es un tema. en los procedimientos que tienen que seguir. Y mientras tanto, digo, si para la reforma laboral lo hicieron en 3 etapas en todo el país, ¿cómo van a ser las etapas y qué vas a hacer con los que están? Pues sí dice que va a ser en 2, la mitad y la mitad. Sí, va a haber 2 etapas prácticamente. Pero pues vamos a ver, todavía falta mucho por ver. Yo creo que sí están yéndose Falta muy arriesgado el tema como lo que... Va muy rápido. Creo que les urge, digo, ya no lo van a alcanzar a hacer de aquí al martes que cambia No. el gobierno. Pero pues es la misma bandera, entonces... Es la misma bandera, obviamente sabemos que es lo mismo. Y por ahí vi una predicción que dicen que para dentro de 6 años la que va para presidenta es María Luisa Alcalá, que es la siguiente. Pues ahí está el hijo de AMLO, que ya también es... Pues mira, es que va a haber muchos candidatos, porque, por ejemplo, uno que se va a apuntar, Colosio. bueno, por parte de... Colosio sería buena opción, ¿eh? Por parte de Morena. Y yo creo que... Es Noroña. Noroña, María Luisa, Ebrard. el hijo de Andrés Manuel. Andrés, y a lo mejor van a saltar otros por ahí. Yo creo que Colosio... Pero va a estar muy fuerte internamente, muy reñido, ¿eh? Porque cuidado con Noroña, ¿eh? Tiene mucha popularidad ahorita y está muy fuerte. Entonces, brinca María Luisa, que yo pienso que no le da como para competir con él. El hijo de Andrés, quién sabe si para la siguiente quiere aventarse. Yo pienso que todavía no, ¿verdad? Pero sí va a estar muy reñido. La bronca va a estar con Marcelo Ebrard. Ahí sí lo Yo creo que considero. el que les puede competir es Colosio, y no por quien es Colosio ahorita, sino por la justicia social que se vendría con la votación, ¿no? La revancha del pueblo, se podría decir. ¿Podríamos hablar del voto de castigo que fue Morena? En cierto momento. Y eso ha pasado en muchos lados, ¿eh? Ve la historia de Pablo Escobar, cuando matan a el presidente, no, pues Gaviria, algo así, y entra su sucesor que era del mismo, y la gente vota por él en revancha, o sea... Sí. Fíjate que yo a Colosio no lo veo como candidato. Sinceramente, Colosio no creo que vaya a llegar con buenos números como para eso. Yo creo que está en una marca muy equivocada, ¿no? Si fuera otra marca, a lo mejor, pero ahí donde está, no creo, sinceramente. Bueno, pues quién sabe y brinca, ¿no? Bueno, a lo mejor Chapulines sí. no hay por todos lados. Sí, a lo no, mejor es que- sí, ¿no? Porque de hecho, pues lo han estado invitando, ¿no? Pero Cambian de canal. cambian de canal, Cada ratito. le puede cambiar la suerte, ¿no? Pero, pues bueno, todavía falta mucho tiempo. Sí. No hay que especular. ¿Qué más sigue? Bueno, pues ya llevamos más de la hora. La verdad es que nos faltan muchísimos temas. Y primeramente, pues agradecerle, maestro, su tiempo, el espacio, el que nos haya dado la oportunidad de aprender de usted. La verdad es que es muy enriquecedor. Amigo, como siempre, un gusto Muchas gracias. saludarte. A la audiencia, pues gracias. Esperamos que les guste mucho este segundo episodio. La verdad que me la pasé muy bien, muy a gusto. Y pues agradecerle su tiempo, el espacio. Y bueno, pues unas igual- palabras si les quiere dirigir. Igualmente, pues muy agradecido con ustedes por haberme invitado y espero que a la audiencia pues le guste la charla que tuvimos, muy amena. Yo creo que tocamos puntos muy interesantes y espero que no sea la última vez. No, claro La que sí. primera y la última. Estoy dispuesto a charlar otros temas más precisos, más específicos sobre el juicio de amparo. Pues estoy a las órdenes y les agradezco a todos, la audiencia de ustedes, que sé que es muy robusta y muy importante, pues que tengan la oportunidad, o que me hayan dado la oportunidad de escucharlo, ¿no? Y que me escuchen, perdón.
No, pues muchas gracias a ustedes, maestro, por venir. Sabemos su agenda bastante ocupada, sabemos que tiene un conocimiento muy vasto y pues nos podríamos aventar aquí todo el día hablando de derecho de trabajo, de amparo, porque usted, pues la verdad, conoce mucho el tema. Le agradezco, esta es su casa. Gracias. Este es su canal, cuando guste, aquí estamos. Créame que va a ser invitado para seguir viendo el tema de la reforma porque está muy apegado ahorita a amparos. Es un tema bastante fuerte, bastante grande. De antemano, muchas gracias por el tiempo que nos brindó. Esperamos también, pues, a la audiencia le guste estos temas y saben que es tema para poderlos informar. Y pues bueno, ojalá y nos empiecen a dejar sus comentarios, nos sigan dando las visitas. Y pues bueno, aquí estamos para poder seguir con todos ustedes. Muchas gracias de antemano. Amigo, nos vamos despidiendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, hasta luego. Bye. Bye. Muy bien, sí,